¿Sí? La charla. Después va a estar subida a la escuela de formación. Bueno, esta es la segunda charla de las voces de América Latina, entre resistencias y opresiones, la hemos denominado. En forma conjunta, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación con la Red Nacional de Líderes Migrantes, con el compañero Luis, acá presente. La primera que hicimos fue hace un mes atrás, más o menos, y tenía que ver con la situación política de Bolivia. Esta es la segunda, y vamos a hablar sobre la situación en Chile. Básicamente cuando lo pensamos en tres realidades, justamente, que va a afrontar América Latina: tres procesos electorales, dos presidenciales, en Ecuador, en Bolivia, y la consulta popular en Chile. Nos parece fundamental, digamos, poder visibilizar y conocer estas realidades que están atravesando nuestros pueblos hermanos, porque de alguna manera son desafíos a una instalación de una derecha y un neoliberalismo imperante en nuestra región, ¿no? Y que vemos digamos, con preocupación en cómo se apoyan básicamente en tres pilares esta derecha y este neoliberalismo. Uno de esos pilares es, digamos, los medios de comunicación, cómo se instala un sentido común a favor de la acumulación de la riqueza y ese poder económico. Y otro gran pilar es la justicia, ¿no? El poder judicial, cómo todo se judicializa y a veces, digamos, y se arman causas y llegan hasta inhabilitar a los candidatos. Y la tercera pata o pilar son las fuerzas de seguridad, cómo actúan en favor de cuando hay grandes movilizaciones, cómo actúan las fuerzas represivas. Digamos que este modelo económico se sostiene principalmente en esos tres pilares, ¿no es cierto? Y cómo estos tres procesos en donde la gente va a ejercer su voluntad popular, puede de alguna manera dar aire y cambiar un poco el rumbo de esta región en América Latina. No quiero dejar pasar que hace un año atrás, también en octubre, se veían esas grandes movilizaciones, sobre todo de jóvenes, en las calles digamos, de Chile, y cómo fueron reprimidas, ¿no? por el presidente Piñera, y cómo ese proceso, digamos, lamentable, ¿no? Pero llega hoy en día a una consulta popular. Eso es un poco poder entender cómo ese proceso que empieza hace un año de hartazgo, ¿no? De hartazgo, de desigualdad y de injusticia, digamos, hoy se está pensando en una constituyente, primero en un plebiscito y luego en una constituyente. Así que, bueno, acompañar un poco, involucrarnos y acompañar estos procesos y estos nuevos rumbos, tanto en Bolivia, Ecuador y en Chile, y por eso esta charla que hoy tenemos como invitada a Andrea Condemarín. Andrea es ingeniera civil industrial, con un posgrado en Administración y Dirección de Proyectos, es vicepresidenta nacional del Partido Progresista en Chile, y es fundadora del Frente de Mujeres Progresistas Tati Allende. Te dejamos la palabra, Andrea, para que nos cuentes un poquito esto, ¿no? ¿Cómo se produce este plebiscito? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Qué implica el apruebo? Y bueno, y explayarte en lo que vos considerás va a ser la constituyente a posterior, ¿no? Gracias, Emil. Mira, para ir haciendo una línea de tiempo, pensé que era la mejor forma. Nosotros el 18 de octubre, llamémosle
tuvimos una revuelta en Chile. Le llamamos revuelta más que, porque no es una revolución propiamente tal, pero sí una revuelta que la iniciaron los jóvenes, las mujeres. De hecho, las mujeres estudiantes fueron las primeras que saltaron la valla del metro diciendo no a los 30 pesos, pero en el fondo lo que escondía era una situación que ya venían viviendo los estudiantes secundarios de mucha represión, que durante todo ese año habían sido muy reprimidos, sobre todo en el centro de Chile, que es Santiago, donde además en la comuna de Santiago, que estaba tomada por la derecha, fueron muy represivos contra estos estudiantes y estudiantas. Y por lo mismo se generó esta situación que fue así como un despertar. Y llamémosle despertar porque realmente la gente despertó y empezó a salir a las calles y a expresar su malestar. El gobierno reaccionó de muy mala forma, sacando inmediatamente a las fuerzas especiales y sacando, digamos, incluso a los milicos, porque nosotros le llamamos milicos a los militares, que son los que se supone que nos tienen que defender en guerras con otros países, los puso en las calles de Chile, que no tienen la experiencia, no tienen la forma, no tienen el actuar, no tienen ningún tipo de relación porque ellos están preparados para la guerra. Y pelear con el mismo pueblo es una complicación. Y eso generó mucha sintonía también en todo, en toda la gente. Nosotros veíamos cómo se generaban marchas que también esas marchas mostraban que estaba saliendo la clase media, no estaba saliendo la clase, digamos, trabajadora solamente, la clase, el pueblo mismo, no, esto fue mucho más allá. Salió la élite en el fondo, salieron de los barrios más poderosos y más... los profesionales, habían doctorados que fueron, que incluso uno recibió balazo en el ojo, ¿cierto? Uno veía ese tipo era demasiado transversal. Transversal porque también a la misma derecha le afectaba. Si nosotros tenemos un problema de abusos que se había instalado en Chile y que este 18 de octubre los despertó a todos, y nos despertó en el sentido más amplio, o sea, es un tema no solamente de salud, es un tema de previsión, es un tema de tener que hacerse cargo, ¿cierto?, de tus propios padres, porque no les da a ellos con la pensión, entonces como sociedad empezamos a sentir no nos podemos comprar una casa, no podemos pagarle los estudios a nuestros hijos, porque... O sea, para que se hagan una idea, el costo universitario acá para la clase media, y que hablo la clase profesional, es altísimo porque no tiene el acceso a esta educación, entre comillas, gratuita que se le da, digamos, a la clase media baja, sino que esta clase media que se veía profesional, arquitecto, ingeniero, y me meto en ese mismo saco porque yo lo veía en mis propios pares, que pagarle la colegiatura, pagarle la entrada a la universidad, que significaba 3 o 4 sueldos mínimos, o sea, es brutal el nivel de violencia que se estaba efectuando, el nivel de abuso que está instalado en nuestro Chile, así como en la salud ni hablar, porque en la salud finalmente la cantidad de bingos que se hacen en las poblaciones, porque a nivel nuestro, o sea, es un costo altísimo. Entonces, al final salía la gente, digamos, para darnos todo el contexto, en términos de salud, de previsión y educación, o sea, no había nada garantizado y no existe nada garantizado en este Chile, y más bien todo eso se tradujo en esta molestia que se fue generando desde el 18 de octubre, que fue... todas las semanas estábamos saliendo a estas marchas, a estas grandes concentraciones que no se veían desde la época, digamos, terminada la dictadura. O sea, era bien brutal lo que estábamos viendo. Es como un real despertar que ocurrió y que después de 30 años de estar apagados, trabajando y todo, esta cuestión explotó. Y explotó, dejó entrampado a este gobierno porque si bien empezó con la represión, empezaron con toques de queda, entonces y además no podíamos salir a los restaurantes en la noche, no podíamos salir a divertirnos, no podíamos hacer nada porque había toque de queda, habían salido los milicos a la calle, entonces se generó como mucha más rabia porque no reaccionó bien este gobierno. Y llegó un minuto que fue tanto que fue una gran marcha que ocurrió, creo que como el 12 de noviembre, llamémoslo así. Ahí
se vio en una encrucijada el gobierno y dijo, bueno, esta cuestión se tiene que solucionar de alguna forma, y convocó a ciertos partidos de la centroizquierda para decir cómo ordenamos esta cuestión. Y así es como se genera el 15N que nosotros llamamos. Estos partidos tuvieron que definirse y decir, bueno, esto se soluciona a través del cambio de la Constitución, que como que fue la principal demanda que englobaba todo, porque ni la salud está garantizada, ni la educación está garantizada en este país, ni tampoco la previsión, o sea, no tenemos seguridad social. Y eso estaba entrampado por una Constitución que avala, digamos, el pagar entre medio, o sea, el tener estas ISAPRE, el tener un sistema privado que se hacía, entre comillas, cargo de todo de toda esta, porque como no te garantizaba, había, digamos, todo esto traspasado al mundo privado. Y dada esta situación, es como no solamente las aguas, que están privadas también, entonces había una serie de cosas que al final todo se englobaba en que había que cambiar la Constitución, y que cambiando la Constitución finalmente íbamos a lograr que se aplacara un poco este ruido y esta revuelta. Cosa que no ocurrió, porque el 15N se vio muy mal al principio, porque en el fondo fue un acuerdo de cocina entre algunos partidos de la centroizquierda y toda la derecha. Pero se abrió una oportunidad, y esa oportunidad fue partir en una hoja en blanco. Una nueva Constitución que partía en una hoja en blanco. Y eso, si bien nosotros al principio como partido de centroizquierda, o sea, nosotros somos un partido de izquierda, no lo vimos con buenos ojos porque sentíamos que era una cocina que se preparó, y dada la fórmula que inventaron, era más bien construir un segundo congreso, y no era muy parecido a una asamblea constituyente. Pero con el correr de los días y con el correr del tiempo, bueno, nos hicimos la idea que esto iba a ocurrir, y es así como se definió, ¿cierto?, que iba a haber un plebiscito de entrada para definir si cada ciudadano consideraba que era necesaria cambiar la Constitución, aprobando la idea de hacer una nueva Constitución o rechazando la idea de hacer una nueva Constitución. Y es así, eso había quedado para abril. O sea, en abril se supone que se iba a votar, pero esto tampoco ocurrió, porque como nos llegó la pandemia y pasó todo esto, se trasladó finalmente para el 25 de octubre. Pero todo esto ha sido muy rápido, y en esta digestión de cómo es este proceso, hoy día se vuelve fundamental, sobre todo después de la pandemia, y de ver cómo reaccionó el gobierno frente a esta pandemia, que tampoco se preocupó de protegernos. O sea, nosotros ya tenemos 17.000 muertos. 17.000 muertos en un país de 18 millones de habitantes. Es altísima la cantidad de muertos producto de la pandemia. De no tener asegurada la salud finalmente, y de tener políticas neoliberales que finalmente entramparon, porque era proteger la economía por sobre la protección del ser humano. Entonces se vieron además, todas estas situaciones que vivimos nos hacen creer que vamos a tener una muy alta participación en la aprobación de la nueva Constitución, y con eso preparar también la convención constituyente, que ese fue otro paso. Y otro paso muy interesante, porque en el acuerdo original del 15 de noviembre tampoco se había planteado la idea de que fuera paritaria. Y como el movimiento social, esta revuelta social, tuvo un segundo respiro que fue generado por las mujeres, por las tesis, sobre todo por las tesis, que empezamos las mujeres a levantarnos y a organizarnos en todo Chile, es que empezamos a exigir como mujeres que esto además fuera paritario, que tuviéramos una constitución paritaria que reflejara efectivamente cómo se compone nuestro Chile, y que quienes deciden que el 50% sean mujeres es mucho. O sea, si bien era mucho pedir, consideramos que era fundamental que se pidiera. Y eso se logró que se considerara la Convención Constitucional, que es el segundo voto que hay, porque hay dos votos. Uno es el apruebo o rechazo, que exista una nueva Constitución, y el segundo voto es cómo quiero esa convención, si es que se le llama Convención Constitucional, que el 50% son mujeres, o una convención mixta, que es 50% digamos, elegidos ciudadanos, pero ahí no se considera si son ciudadanos o ciudadanas,
y un 50% que es el Congreso actual. Entonces, ocurren dos momentos en esta votación del 25 de octubre. Uno es que hay que aprobar, y lo segundo es la Convención Constitucional, que es lo único que nos asegura que vamos a tener una constitución paritaria donde el 50% de las de los electos asambleístas van a ser mujeres, o sea, de los constituyentes. Eso quiere decir que el 50% de todas las comisiones, de todas las decisiones que se tomen, van a estar en manos de mujeres. Y para eso para nosotras es fundamental. Es fundamental porque también queremos instalar la perspectiva de género, queremos instalar un montón de cosas que hoy día no están sujetas dentro de la Constitución. Hoy día nosotros tenemos, y nos ha pasado también en todo este proceso, que sentimos muy fuerte sobre todo en la justicia chilena, que no consideran de buena forma, no sé qué es esa pantalla, que no consideran de buena forma que no actúan de buena manera en la justicia chilena, porque son como menoscabadas todas las cosas que tienen que ver con asesinato de mujeres, con violación, con todo eso son como consideradas en menos, y la verdad que uno escucha cada cosa que realmente dice, pero ¿cómo no tienen un poquitito de pudor estos jueces como para mirar el contexto completo y no hacer ver, ¿cierto?, que se afecta la integridad de las mujeres que son violadas, que son violentadas, ¿cierto?, con estas pasadas, digamos, por el sistema de justicia, con cero perspectiva de género, con cero respeto, con cero, o sea, son pasadas a llevar todo el rato. Entonces, frente a eso, ¿cómo resguardamos todo eso en una constitución que realmente valore a la mujer como tal, le dé el lugar que merece y actúe de buena forma? Entonces, todo eso lo vamos a lograr, ¿cierto?, si es que se logra apruebo y convención constitucional. Todo el resto para nosotros es música. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí varios desafíos que entendiendo que ustedes están, digamos, ahí en nuestro querido Neuquén, que es parte, tiene creo que son 60.000, ¿no? 60.000 chilenos que viven ahí en Neuquén, ¿no? ¿Por ahí anda la cifra? No me acuerdo bien. Entonces, es tan importante para nosotros que cambiemos esta constitución, que hacemos un llamado fuerte a que vaya la gente a votar además, porque lo que no puede ocurrir ese día es que exista una baja votación. Nosotros estamos preocupados de eso porque el pueblo chileno acostumbra a votar poco. O sea, hay comunas donde votan un 25% de los votantes, un 30% de los votantes. Y en comunas donde está la derecha más instalada o donde hay más, la participación aumenta. Entonces, en las comunas más pequeñas o localidades más pequeñas, ¿cierto?, donde hay más pobreza, donde hay menos participación. Y esa escalada es la que tenemos que corregir también, porque nosotros no tenemos voto obligatorio. Y tenemos que construir todo ese camino. Yo creo que ahí también el voto obligatorio se hace fundamental después para la ratificación, ¿cierto?, de la nueva Constitución. Pero en la hoja en blanco, en todo lo que se va a construir, este primer paso, esto tiene que ocurrir a través de una votación donde vaya la gente convencida a votar ese día. Hay un ruido. ¿Podemos apagar los micrófonos? Entonces, el camino que hay que recorrer es bastante desafiante, porque también la derecha ha instalado que es mejor no ir a votar, que para qué ir a votar una nueva constitución, entonces como que se quiere quedar con los votos de los que no vayan a votar, una cosa medio extraña, como para decir después, no va a tener esa legitimidad si es que no hacemos que el pueblo chileno completo vaya ese día a votar. Y también tenemos que pensar que, dado el sistema que está cursando, el sistema de votación que va a ser después, como elegir un segundo congreso, y eso se vota de manera distrital, no sé cómo hacer el símil con Argentina, pero en el fondo es por un conjunto de localidades, llamémoslo así. Y no es una votación nacional. No es una votación nacional que dice tanto para cada mirada o para cada idea, para cada cosa, sino que es como muy personalista. Y frente a eso tiene un sistema de Hunt, que significa que si la derecha va en una sola lista y la izquierda va en 4 listas, la derecha puede alcanzar el 50%. Si la izquierda va en 2 listas
dejamos reducida la derecha en 1/3. Y si la derecha va en una lista y la izquierda va en una lista, ahí nosotros superamos el 2/3, que es también lo más importante, porque finalmente todo lo que se escriba en la Constitución tiene que tener 2/3 de aprobación, que es la otra trampa en el fondo. Pero dentro de todo esto, es bueno que haya partido todo en una hoja en blanco, porque el que esté en una hoja en blanco te permite que todo lo que tenga los acuerdos sobre 2/3 quedan escritos, y lo que no tenga acuerdos sobre 2/3, o sea, bajo 2/3 en el fondo, queda ahí pendiente, entre comillas, porque eso también tiene que buscar la solución, la misma convención constituyente tiene que buscar la fórmula para resolver los problemas que estén entre el 50+1, digamos, y los 2/3. Y que yo creo que debieran definir una votación popular para esas leyes que no hayan alcanzado los 2/3. Pero por ahora no está muy bien definida toda esa parte. No sé qué más comentarle, yo creo que por ahí para que hagamos esto más interactivo, con preguntas, querida Emilce. Sí. No sé si alguna compañera o compañero quiere preguntarle algo a Andrea. Yo por ahí quería, cualquier cosa, lo ponen por el chat, porque acá hay una pregunta de Luis. ¿Cuánto afectó la pandemia en la intensidad de la lucha que plantea Andrea? Mira, fue altísima, o sea, fue la pandemia, al principio te encerró en la casa porque había un tema de seguridad, ¿cierto? De protegerse y proteger sobre todo a los adultos mayores, que era nuestra mayor preocupación. Entonces, se redujo mucho esa fuerza, ese ímpetu que salía todos los viernes a la plaza. Y también junto con la pandemia, además pusieron una especie como de toque de queda, entonces después de las 9 de la noche todos tenían que estar encerrados en sus casas. ¿9? Sí, 9 de la noche. Entonces, no había posibilidad de salir después de esa hora. Por lo tanto, además estaban las concentraciones, y todo, no podían superar las 10 personas, había hay toda una serie de limitaciones que hasta el día de hoy se mantienen. Entonces, aunque se junten espontáneamente, sobre todo en la Plaza de Dignidad, son al tiro dispersados con la fuerza pública. O sea, ahí hay, digamos, milicos y carabineros y fuerzas especiales instalados ahí en la principal plaza de Chile, instalados para barrer con todo lo que intente aglutinarse o generar alguna acción. Y son acciones bien duras y lo han pasado mal. Yo creo que todos lo han pasado muy mal los que van a esa plaza a mostrar algún descontento, alguna cosa, son atacados pero brutalmente y detenidos y todo. Y además estuvo mucho tiempo, Providencia que es donde está esta plaza principal, estuvo, por decir, 4 meses en cuarentena. O sea, estaba prohibido ir, prohibido salir de esa comuna. Y mucho de eso tiene que ver con esta revuelta, pues para no... Estaba bloqueada esa comuna y la comuna siguiente, que es la de Santiago, estaban bloqueadas y estuvieron bloqueadas mucho tiempo, no solamente por la pandemia, sino que para que se juntara la gente. Entonces fue más brutal. Pero ahora que la abrieron, se junta gente, si va, los días viernes van, pero son al tiro dispersados por la fuerza pública. Sí, impresionante. Así que sí, afectó bastante. Pero no las ganas, yo creo que la mística está intacta. Esa necesidad de ir a votar ese día yo creo que está instalada. Y te lo dicen las encuestas, más del 70% dice voy a ir a votar con seguridad. Con seguridad ese día yo voy a ir a votar. Y ya que sea un 70% es alto, es bastante alto para la votación, digamos, normal que tiene Chile. Pensemos que el presidente nuestro salió electo con el 46%. O sea, el 46% fue a votar. Y él sacó 50+1, digamos, pero 55% en la última votación, digamos, en el balotaje. Pero esa es la realidad. ¿Podés aclarar un poquito esto de que no solamente es el apruebo, esto que marcaste? El apruebo y la convención constitucional. Claro, el mismo día tienen que votar dos El mismo día, puntos.
el mismo día hay dos papeletas. Una es el apruebo o rechazo el hacer una nueva constitución. Y ese es una papeleta que dice apruebo, rechazo, y se marca, dependiendo de lo que quiera el chileno o chilena. Y el segundo voto que te pasan, independiente cómo hayas votado el primero, el segundo voto dice, quiero convención mixta, o sea, quiero que el 50% en el fondo sean congresistas, de los actuales congresistas que están en el Congreso, y el otro 50% electos, digamos, por distrito, distritalmente. Es la misma fórmula que se usa para elegir a la Cámara de Diputados en Chile. Y son 155 y en la mitad son cerca de 80 personas que adicionalmente tendrían que sumarse a la mixta. Y está la Convención Constitucional, que es la que queremos todas, sobre todo todas las mujeres que somos de izquierda y que tenemos nuestra alma más feminista, más de corazón feminista, de igualitaria. Ahí es la Convención Constitucional, que implica que el 100% es digamos, es electa ciudadana. O sea, no hay congresista acá. Aunque se elige de la misma forma, y son 155 constituyentes serían. 155 constituyentes donde la mitad van a ser mujeres. Ojalá el 50 más 1, que también puede ser 49. Pero ahí va a estar. Esa va a ser la nota simpática de todo esto, y es la primera vez, y yo creo que es bien, fue una muy buena ganada, porque de verdad esto nunca ha pasado en el mundo, porque una nueva constitución sea escrita por un 50% de mujeres, es algo que nunca había pasado, y nunca, bueno, menos en Chile, porque en Chile nunca el pueblo ha escrito, digamos, su constitución. Y ahí nos pone todos los desafíos, los más interesantes y los más importantes, ¿cierto? Sobre todo en la seguridad social. Yo creo que ese es el caballito de batalla que vamos a llevar todos para tener los 2/3 y aprobar eso, la seguridad social, el tener, no sé, una renta básica, que son principios básicos para el bienestar de una sociedad. No sé si quedó claro eso. Sí, creo que sí. Entonces, apruebo Convención Constitucional. Iván, ¿querés explayar un poquito la idea? Sí, yo quería darnos una idea, porque acá las fuerzas represivas han retrocedido, digamos, desde la dictadura para acá. La verdad que yo no conozco Chile, no sé cómo es, pero para darnos una idea de cuál es el nivel de represión que tienen tanto los carabineros como las Fuerzas Armadas sobre el pueblo de Chile, sobre todo donde no se ve, ¿no? Porque por ahí en la plaza, lo que sale por televisión, pero esa represión interna en los pueblos, si tenías alguna idea... ¿Quiero tapar o guardar plantica? ¿Cómo se lleva a cabo? La frazada esa que la vi el otro día. Disculpame, Iván. Claudia, ahí está, listo. ¿Cómo se lleva a cabo, sobre todo ahora que tienen la excusa, digamos, de tener que estar vigilando por la pandemia, ¿no? O sea, como para darnos una idea de cuál es el nivel de represión que ejercen las Fuerzas Armadas, o si son más bien profesionales y cumplen con su deber y hay excesos aislados, o es generalizado, o cómo es, ¿no? Mira, esa sería, nos des una idea. Mira, aquí vinieron, digamos, no sé si de la ONU finalmente, pero vinieron varias organizaciones y se demostró que había violación a los derechos humanos en toda la revuelta que ocurrió del 18 de octubre en adelante. Tenemos 2 ciegos, de hecho, que le dispararon a los ojos, ciegos completos, y como 400 mutilados, o sea, que perdieron un ojo o parte de la visión, ¿cierto?
muertos, entiendo que estaban cercano a los 30 muertos, que no había ninguna razón para eso, no había ninguna razón porque no habían armas desde el otro lado, o sea, el pueblo se estaba expresando. O sea, para darte una idea... hablando recién. Claudia, apaga tu micrófono. Para darte una idea, estábamos una vez en una concentración y mi presidente del Partido Progresista de Chile, Camilo Lago, recibió un balín en la pierna. Y estábamos en unas manifestaciones como, estábamos con las banderas, cosas así, y te llega un balín, o sea, de un carabinero, de los pacos le decimos nosotros, pero descarnado, o sea, así como, y ahí quedó, po. De ahí lo tuvimos que llevar y todo, pero a lo que voy es que hubo una represión excesiva para una manifestación absolutamente tranquila. Las mujeres, cuando salimos, nosotras salimos siempre el 8 de marzo, cuando salimos, o sea, ya estaba inundado con estas bombas lacrimógenas, con todo, y nuestra única intención es una simple marcha para mostrar fuerza, donde caminamos 1 millón de mujeres, ¿cierto? No había lógica ni pensar de por qué te tenían que decir, era una marcha autorizada, una marcha pedida, una marcha que significaba que tenía, digamos, un escenario donde cantan artistas, ¿cierto? O sea, esas son las marchas que nosotros tenemos o las concentraciones que nosotros hacemos, súper pacíficas. Y que haya terminado de esa forma, o sea, que ni siquiera hayamos podido terminar, que ni siquiera hayamos podido llegar porque te llenaron de bombas lacrimógenas que no había ninguna razón de ser para que ocurriera todo eso. Entonces te demuestra en el fondo que no tienen ninguna, o sea, usan la fuerza de manera desmedida para lo que estaba ocurriendo. Efectivamente, habían momentos, sobre todo después ya cuando empieza a anochecer, a oscurecer, había momentos donde habían enfrentamientos de un lado o del otro, pero eran fuerzas ahí, podría decirse que había un actor un poco más fuerte, pero también tenía que ver con todas estas cosas que te venían tirando durante todo el día, y en la noche ya llegaban, digamos, a enfrentarse, hacían barricadas, ¿cierto?, donde sentían cosas, donde sentían madera, todo ahí en la calle para atrapar el tránsito, que son formas de manifestación nomás, pero no había un actuar, digamos, con armas desde el otro lado, como para recibir de vuelta balazos, balines, tiraban las bombas lacrimógenas hacia arriba, y así fue como una mujer recibió en la cara, digamos, la bomba lacrimógena y la dejó ciega. O sea, a ese nivel estamos hablando de actuar, cosa que no correspondía, y era una mujer además que iba pasando, iba camino a su casa, no había ningún conflicto ni nada, y de la nada empiezan a tirar estas bombas lacrimógenas, o sea, era como todo inentendible, un actuar desmedido que efectivamente se demostró que había violación a los derechos humanos. Y toda esta cosa que pasó con los metros, que también es como, nosotros siempre quedamos con la duda, porque habían algunos cabros chicos que decían, era imposible quemar un metro, y ahí sigue la duda, para que se hagan una idea. Los metros en Chile son hiper protegidos, tienen cámara, tienen de todo, son los que han estado en Santiago, pues, o sea, son reconocidos los metros. El metro de Santiago, lo bien mantenido que es, lo lleno de cámara, lo protegido, lo espectacular, todo. Entonces, el que se hayan incendiado algunos metros, algunas estaciones de metro, causaba mucha extrañeza, porque se hizo con un acelerante muy especial que no se encuentra en cualquier lado, estaba demostrado eso, y a su vez no era algo que se pudiera provocar así instantáneamente. Entonces ese incendio de 7 estaciones de metro que ocurrió en un día, creo que fue el mismo 18 de octubre, que fue cuando partió todo esto, igual fue muy extraño porque cabros que quisieron después incendiar, entre comillas, como dárselas de aquí seguimos haciendo destrozos y cosas, y trataron de incendiar, había unos que llevaban una semana tratando de incendiarlo y no les resultó, y lo cuentan así como, obviamente esto no lo hicimos nosotros, porque era imposible que lo hiciéramos nosotros. Yo creía que podían encender un metro y es imposible,
porque además no son de madera, no son, o sea, son de baldosas, y de verdad era bien imposible que ocurriera todo esto. Entonces también quedó como que se sembró esa duda, y hasta el día de hoy no hay claridad cómo se incendiaron estos metros. Y no hay claridad en el sentido, siendo que habían cámaras, y todas esas cámaras que grabaron y todas esas cosas, no es que quedara grabado ahí y había que sacar la cámara, todo eso iba a una nube. O sea, esa información tiene que estar en algún lado. Y esa investigación todavía no da luces de nada, pero ahí todavía están sembradas las dudas de cómo se generó todo eso. Porque ahí se necesitó organización, se necesitó todo un sistema que la izquierda no lo tiene. Y lo que vivimos la izquierda y conocemos a la izquierda, sabemos que no tenemos ese nivel de organización, sobre todo en Chile. No tenemos ese poder de incendiar 7 metros organizadamente, esa cuestión no sabemos quién lo hizo, pero claramente no venía de la izquierda. Nosotros creemos que era más bien de la ultraderecha. Y ahí estamos en la duda. Pero todas son suposiciones, pero quienes tienen la información, quienes podrían investigar y todo, no está acá. No hemos sabido nada de eso todavía. Pero está en fiscalía. Alguien lo debe estar investigando todavía y algo saldrá a la luz algún día. Pero por ahora estamos en la más absoluta incerteza de saber efectivamente cómo ocurrió todo eso, y cosa que ya se debería saber. Todo eso está filmado. Sí, eso es lo mejor de todo. Todo eso, hay una filmación al respecto. Todos los metros tenían todo esto grabado. Y subido y estaba en la nube. No se grababa ahí mismo, ni queda registro ahí mismo, ni había que sacar las cámaras, ni nada. Todo eso estaba grabado y está la información. Bien. Bien, Andrea, hay dos consultas. Está la de Emiliano y la de Roberto. Que también la de Roberto, la segunda, la puede contestar Luis acá en Neuquén, ¿sí? ¿Querés, Emiliano, plantear la voz en las dos preguntas? ¿O? Bueno, básicamente da la sensación de que, bueno, todo esto generó un impacto impresionante en toda la sociedad chilena. De hecho, en toda Latinoamérica fue noticia todo lo que ocurría en Chile. Se escucha bajito, Emi. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. ¿Sí? Empezó todo con un impulso impresionante. Realmente fue noticia en Latinoamérica, toda la movilización del pueblo chileno. Y lo que pensábamos a veces cuando hablábamos en voz alta acá, teniendo, bueno, el cariño por el pueblo chileno que tenemos, y sobre todo en esta provincia, que el problema iba a ser como canalizar ese enojo, que no era definitivamente por el boleto, sino que venía con mucho en la mochila, digamos, con muchas otras cosas cargadas en la mochila, que iba a ser un poco difícil de canalizarlo a través de una fuerza política, de un partido político que pudiera como juntar a todos esos sectores que históricamente han sido perjudicados por las políticas de los gobiernos anteriores, que por ahí no se veía claro quién podía canalizar esto. Da la sensación, digo, esto es algo para que vos nos cuentes, Andrea, que no hay todavía una fuerza política que haya sido capaz de canalizar, de ejercer un liderazgo sobre todo ese malestar y de canalizarlo con potencia en un proyecto político. No sé si esa es tu visión, o bueno, si nos podés contar un poco cómo ves ese proceso de capitalización política del enojo, ¿no? Claro. Mira, nosotros tenemos un problema aquí en Chile, porque tenemos a la izquierda totalmente dividida. Y si bien hemos logrado ponernos de acuerdo en cosas tan simples como cuando se hizo el retiro del 10% del sistema de previsión para que la gente tuviera más dinero, más efectivo, digamos, en este periodo de pandemia. Y esa fue una ganada importante porque hubo unidad. Y estamos en unidad respecto a la apruebo y la Convención Constitucional, ahí no se pierde la centroizquierda, estamos todos en ese camino. Como dices tú, ha sido difícil que alguien capitalice todo este malestar o haya un liderazgo que esté capitalizando todo esto. Nosotros desde el Partido Progresista, no sé si ubican a Marco Enrique Ominami, él es nuestro mayor líder, digamos, en el partido, y ha promovido la unidad más amplia, porque finalmente lo que no quiere el chileno común y corriente, digamos, es que
la derecha siga gobernando. Y eso quedó súper plasmado y súper claro. Entonces, frente a eso, lo que hay que promover es la más amplia unidad. Ayer vivimos un ejercicio que fue un poco triste, digamos, para la centroizquierda, porque teníamos una oportunidad única. Por primera vez en Chile, nosotros vamos a elegir gobernadores. Antes todos eran designados, y esta vez vamos a elegir gobernadores por región. Son 17 regiones, o sea, 17 gobernadores que por primera vez van a ser electos. Ninguno es incumbente porque ninguno ha sido tomado, entonces dijimos, vamos a las primarias más amplias, hagamos ese esfuerzo de ir a primaria. Y en esta cosa que tiene la izquierda de no ponerse de acuerdo, hubo izquierdas en Chile como el Frente Amplio y con quienes nosotros estábamos haciendo alianza, que era con el PC, con el Partido Comunista, fuerzas que no querían, o sea, que querían más bien negociar, así como, me das esta región, yo te doy esta otra, negociemos aquí y allá. Y frente a eso nosotros dijimos, pucha, estamos pasando a llevar un principio básico nuestro, que fue lo que hemos pedido hace 10 años, primarias amplias de toda la centroizquierda, y vamos todos, compitamos todos y ganemos. Ganemos ese espacio, pero que nos elija la ciudadanía. Démosle la posibilidad a nuestra gente, al pueblo, que elija a través de primarias amplias quién es el mejor para representar a esa región. Y no lo designemos desde Santiago, no usemos el centralismo en este tipo de cosas, que también es otro principio que queríamos romper, porque tenemos una tendencia muy grande a ser centralista, a decidir todo en Santiago. Y justamente las gobernaciones era elegir en las regiones. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar la oportunidad a las mismas regiones de elegir a sus representantes? ¿Por qué los tenemos que designar desde Santiago? Y en esa postura no estuvo a la altura un Frente Amplio que, digamos, estaba dividida, la centroizquierda está dividida en 4 partes, que es el Frente Amplio, que era donde estábamos nosotros, y había otra que era el Partido Socialista junto al Partido Radical, junto al Partido por la Democracia, que era otra, y la DC, que es la Democracia Cristiana. Teníamos dividido en 4 fuerzas. Cuando nosotros dijimos, no, pues PC, no Partido Comunista, no queremos todo centralizado, lo que necesitamos es que nos sumemos a la más amplia primaria. Nos fuimos con la DC y nos fuimos con el Partido Socialista, con el Partido Radical, con el PPD, que es como la antigua concertación, la antigua izquierda que había gobernado este país y que siempre ha gobernado, que es la concertación, o la nueva mayoría que le llamaban. Nosotros decidimos irnos y saltarnos porque para nosotros era importantísimo el paso de las primarias más amplias y que las regiones eligieran. Y el Frente Amplio, por un absurdo, porque también pudo haber entrado también, pero no quiso. Ellos fueron aparte, o sea, como asegurando la división. Y por otro lado, el PC, el Partido Comunista, quedó absolutamente aislado ayer, porque es muy complicado, pero yo sentía que ellos debían sumarse más que restarse. Y ayer decidieron ellos restarse de esta más amplia unidad. Y así fue como nosotros saltamos junto con Marco, tomamos la decisión, o sea, ayer tomamos la decisión en 15 minutos. No es algo que hayamos construido hace 4 meses, 3 meses o que veníamos trabajando, no. Siempre dijimos las primarias más amplias y vamos a estar donde esté la unidad más amplia y las primarias más amplias, porque si se eligen en todas las regiones no competiremos en buena lid. Y eso fue lo que hicimos ayer finalmente. Y con eso, por lo menos, redujimos a una gran fuerza, porque finalmente la ADC, más el Partido Socialista, más el Partido Radical, más el Partido por la Democracia, y más nosotros, nos hace una gran fuerza para lo que viene. Te diría que la fuerza hoy día más grande de Chile, de la centroizquierda. ¿Y por qué teníamos que ponernos de acuerdo? Porque el segundo paso es que no solamente tenemos que ganar las gobernaciones, que son, o sea, ojalá le diéramos una pateadura a toda la derecha en todas las regiones de nuestro país. Y después, que el segundo paso es ponernos de acuerdo para todas las alcaldías de este país. Porque tenemos que desplazar a la derecha. Nuestro objetivo principal es eso, que la derecha no vuelva a gobernar, porque ya lo hizo tan mal, y no he escuchado a este pueblo que ya está pidiendo hasta el hartazgo que se terminen los abusos, que se terminen todas las cosas, y para eso
también hay que dar un paso de destruir el modelo, porque el modelo chileno tiene una base que es muy terrible, que yo sé que ustedes como en Argentina no la tienen, que es una base, o sea, su base está en alimentar a los grandes empresarios y llenarle los bolsillos a los grandes empresarios a través de la AFP, porque la AFP le presta plata. O sea, todo nuestro esfuerzo de trabajo que se va al sistema de pensiones nuestro en Chile, finalmente se les presta a los bancos y se les presta a ciertos grupos económicos. Y aumentaste, la concentración de poder en Chile ha sido brutal justamente gracias a ese sistema. Y ese es el sistema que estamos diciendo, no más, porque no sirve un sistema individual, no sirve una capitalización individual, tú tienes que proteger al pueblo completo. Y al proteger al pueblo completo no puedes pensar solamente en ti mismo. Entonces, es pasar de un sistema que hoy día es individual, que es el sistema de pensiones actual, tenemos que pasar a un sistema solidario, donde los que trabajamos, los más jóvenes, cuidan a los más viejos, pero con pensiones dignas. Y eso está demostrado. Y tienes que generar esa rueda. Entonces, producto de eso es que nuestro pensar, nuestra visión es, tenemos que caminar hacia allá y tenemos que asegurarle gobernabilidad, tenemos que ser un pacto de gobierno, tenemos que ser un pacto capaz de, no se trata de capitalizar todo esto, sino que hacerse cargo de que las transformaciones tienen que ocurrir. Y yo creo que estamos convencidos de eso, no solamente esta izquierda que gobernó todos estos años hacia atrás, sino que esta nueva izquierda, este nuevo pensar, este nuevo despertar que ocurrió después del 18 de octubre, a esta izquierda antigua la pone de nuevo al frente, en el presente, porque también quiere hacer transformaciones, porque no está dispuesta a que sigamos sufriendo como pueblo todos los abusos que llevamos encima, producto de este sistema que tenemos instalado en Chile, que solamente ocurre en Chile. Porque de verdad, la salud es esa cosa privada que tenemos de la ISAPRE, que es un sistema finalmente que todo, la salud, la educación, todo tiene que ver con un sistema privado entre medio. ¿Por qué? Porque el Estado no te garantiza esos derechos, porque el Estado en el fondo subsidia todas esas cosas a través de entes privados. Y eso es lo que queremos terminar finalmente. Así que es un desafío súper interesante porque tenemos que demostrar no solamente gobernabilidad, sino que también tenemos que hacer los cambios y las transformaciones que Chile requiere, y eso significa no tener a la derecha y no permitir que la derecha se instale en el próximo periodo. Y para eso necesitamos la más amplia unidad y seguimos insistiendo que el Frente Amplio, que el mismo PC tiene que sumarse después a esto, a este cambio de transformación, porque tampoco la idea es que sigamos tal cual, y sabemos que no va a seguir tal cual, porque ya tomamos la decisión como centro izquierda de cambiar, de avanzar. Bien, gracias Andrea. Tenemos... para que descanses un poquito, ¿sí? Diego Rodríguez, espérame un poquito, vos le querías hacer pregunta a Andrea. Ahí te puedes desmutar. No. No te escuchamos. Hola. Ahí. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches primero a todos. Respecto al tema anterior, era una aclaración respecto a la construcción justamente en los metros en Santiago de Chile, lo que son los subtes, que es súper polémico cómo se incendiaron esas estaciones, porque sí, están construidas de un material antiincendios y se utilizaron aceleradores de incendios, y aparte esas estaciones incendiadas están muy cerca de la protección de Carabineros de Chile. Lo digo porque también soy chileno, mi padre es chileno, tengo la nacionalidad chilena y estuve en Chile durante la revuelta social, principalmente en diciembre y enero, y pude vivir en carne propia tanto las manifestaciones en Plaza Dignidad, ex Plaza Italia, y el abuso por parte de Carabineros de Chile y la impunidad total con la protección del gobierno de Sebastián Piñera. Y es muy importante en Chile, creo yo, que la juventud se haga cargo de la política, porque está muy estigmatizada lo que es la política, justamente porque en Chile los políticos no son políticos sino empresarios, y es ahí donde... Volví a desmutarte. Se te fue el audio.
Ahí está. Ahora sí. ¿Sí? Así terminas tu idea. Para cerrar, que es muy importante lograr esta unidad, sobre todo con los jóvenes, para sacarle este demonio a la política y darle política justamente para que los empresarios no estén más manejando el país. Recordemos que Chile le pertenece a 7 familias empresariales, ni siquiera el mar es de los chilenos, y ni siquiera el agua, que es un recurso humano, en Chile está garantizado porque es privado. El agua en Chile es privada, es algo insólito. Gracias por el aporte, Diego. Algo había dicho Andrea también, esto de que no se podía solucionar, o sea, estaba en investigación, pero que bueno, que siempre queda esta sospecha de como que fue la derecha y no justamente la movilización. Te dejo una... ¿Cómo, Andrea? No, digo que lo que dice Diego es así, sí, impresionante. Todo en manos de privados, todo. Bueno, partiendo por el presidente, que es un empresario. Te dejo una última pregunta y después pasamos a Luis un poquito para que nos cuente sobre la región. Roberto decía, ya pensando en esa constituyente, la participación del pueblo mapuche o de pensar en un Estado plurinacional. Digamos, si está en agenda, si está en discusión, digamos, ¿cómo se ve la participación? Sí, hoy día está en el Congreso el garantizar, ojalá que con un 10% también de la Convención Constitucional, el garantizar escaños de pueblos originarios. Eso está hoy día tratándose todavía está en la Cámara, creo que está en el Senado a esta altura. Y efectivamente sí se abrió la discusión de tener un Estado plurinacional. Creo que es importantísimo darle esa señal a todos los pueblos originarios, porque Chile no solamente es el pueblo mapuche que sufre en una de las regiones más importantes de este país, que es la región de la Araucanía, sino que tenemos una serie de pueblos originarios. Tenemos la isla de Pascua también, con la isla Rapa Nui, que también son diversas culturas que convergen y que las hemos tratado mal históricamente. Y frente a ese maltrato que tenemos, es que tenemos que asegurar también que la Constitución los proteja y los reivindique como tales. Porque, o sea, es algo básico, respetarlo. Cosas tan básicas como esa, que hoy día no ocurren. Bueno, muchas gracias, Andrea. Vamos un ratito y ya vamos cerrando. Luis, un poco la situación, cómo se está viviendo desde la comunidad acá, chilenas y chilenos, esta consulta popular, este apruebo acá en Neuquén. ¿Qué nos puedes decir? Primero, buenas tardes a todos. Saludar a Andrea, al Diego, que los conocemos, un militante joven. Creo que en esto de generar estas charlas, la idea siempre fue que los militantes que están en respectivos territorios y escriben la historia de una u otra manera, los puedan contar a nosotros qué es lo que pasa respectivamente. Neuquén es una ciudad, es una provincia, recién lo dijo Andrea, la población chilena es muy grande, pero también está llena de historia. Creo que otra vez nos encontramos en otro hecho histórico. La primera fue cuando el sí y el no, la colectividad chilena tuvo mucha participación acá, pero también por la población que existe y cómo está constituido Neuquén y el Alto Valle. La generosidad política del pueblo argentino cuando se tratan estos temas es grandísima, en todo sentido. Yo no participé en esa epopeya, pero sí los que estuvieron antes que yo relataban cómo las fuerzas políticas se involucraron para terminar con la dictadura chilena, con este plebiscito. Y creo que en esto va a ser lo mismo. Obviamente que son distintas las circunstancias porque estamos atravesando una pandemia. La población chilena es adulta. Tenemos un solo consulado. Andrea hablaba de 60.000 chilenos que lanza el último censo, pero tomando Neuquén, Río Negro y parte de La Pampa, y un poco del sur de Chubut, tenemos más de 120.000 chilenos. Para un solo consulado
es una locura. A mí en lo personal me tocó hacer la campaña cuando Bachelet gana la primera vez y tuve la oportunidad de recorrer la provincia de Río Negro, donde estaban mis paisanos. Eso nos lleva a nosotros, que lo está llevando un problema hoy en día, porque ustedes tienen que entender que la diplomacia muchas veces en este tiempo no es el mejor aliado del inmigrante y menos para el chileno que hace política. La diplomacia nunca ha sido diseñada para que los pobres tengan vida política. La diplomacia se elige esa carrera para hacer negocios, no se elige para atender a pobres que quieran a votar. Y creo que eso es lo que tiene que, en esta oportunidad de plantear esta nueva constituyente, ¿cuál va a ser el rol que va a cumplir esa población? O como tiene Ecuador en su última constitución, que tienen diputados que están afuera, ¿por qué no? La población, creo que no sé si lo dijo Lagos o Frey, que la población chilena que está afuera representa casi una región en votos. Es lo que hablábamos la semana pasada, el sábado, cuando tuvimos la actividad con Evo Morales. La importancia que se está transformando esta región, y más en estas elecciones chilenas. A ser provincia fronteriza, nosotros al frente tenemos a Temuco y a Concepción. Andrea tiene razón en un tema que dice que la derecha tiene que perder en los municipios que manejan, porque son estratégicos. Tanto Temuco como esta provincia, está la nación mapuche, está el Gualummapu y el Puelmapu. Y eso es un conflicto latente tanto en el lado chileno como acá. Hablamos de un corredor bioceánico, que las regiones se van a potenciar. ¿En qué manos van a quedar? ¿La va a administrar el Estado en esta nueva constituyente? ¿O volveremos de vuelta a los empresarios? Hay muchas cosas que se juegan en esta constituyente. Acá nosotros tenemos un padrón, creo que llegamos a 5.000. 5.000 tranquilamente, tomando todas las regiones que he mencionado. Porque la mayoría de los chilenos van a votar a Chile. No quisieran hacer su cambio de domicilio. No porque no votan. Prefieren, como la mayoría de la población ya es vieja, digamos, yo entré en el 88 con 15 años, así que tengo 47 y soy la última camada. Así que mis compas ya tienen ya 60, 65. Y donde iban a ejercer su voto era su lugar de domicilio. Eso, su día de fiesta. Así que nos vamos a encontrar con ese problema. Lo otro, para más adelante, como lo he venido planteando acá, nosotros tenemos la urgencia y la necesidad de abrir nuevas urnas, porque si no, no va a haber una participación para la transformación y hacer el aporte del voto inmigrante que está afuera. Es urgente, y lo he planteado en distintas maneras, por eso que conozco muy bien la diplomacia, porque acá estuvo el que manejaba el segundo mandato de Bachelet, el responsable, que no tiene que hacer nuestro colegio electoral acá, que es totalmente negativo, ¿no? No les interesa. No les interesa que el chileno participe en el exterior, por lo menos en esta zona. Y eso se nos complica bastante. En Neuquén, para dar un caso, Neuquén capital, casi tiene 16.000 chilenos. Neuquén. Zapala ronda casi los 5.000 chilenos. Y si así empezamos a hablar, en Roca, todo lo que es nuestro distrito, es mucha población. Entonces no se puede depositar en un solo lugar una urna que las colas son infinitas. Creo que la última vez se votaron casi 3.000 chilenos. 3.000 adultos que ya están arriba de los 60, pero aún así vienen a votar. Entonces creo que en eso, para lo que se viene, la unidad, como plantea Andrea, siempre lo que hemos estado afuera y hacemos política en Argentina, siempre hemos visto eso en nuestro país. Yo creo que en diciembre estuve con Marco, no sé si en noviembre, nos cruzamos en Buenos Aires, y él planteaba la unidad porque estaba fascinado de la unidad del peronismo. Conocía el territorio, y creo que a eso a Chile todavía le falta buscar esa unidad, pero también porque la dictadura ha hecho mucha mella. Nos ha dividido completamente, hay una clase política que falta, se llevaron muchos de los nuestros, y eso hoy en día se ve nosotros en el concepto, digamos, porque yo trabajo mucho con estudiantes universitarios,
Argentina tiene una educación pública, y por ahí cuestan que mis compatriotas entiendan de qué cuando estamos hablando de una educación pública. Cuesta, no lo entienden. Hemos llegado a veces a las conclusiones, bueno, te vas a recibir doctor para colocar tu clínica en Chile. Digamos, es muy difícil, y eso uno lo entiende, y más en mi país, donde realmente la participación de los jóvenes es poca porque se ha encargado que el sistema neoliberal lo haya individualizado. Nosotros muchas veces acá hablamos de frente de masas, para nosotros es común, porque llevamos nuestras discusiones a ese límite. Los que me conocen saben de dónde vengo. Vengo de una toma, de un campamento, que le ha dado pelea a todo. Pero también he tenido la formación de educarme en una escuela pública acá en Argentina. Así que me he formado políticamente pensando en Argentina y pensando en Chile y en esta unidad latinoamericana. Y creo que en esta región donde estamos nosotros, en el lado del tema de los chilenos, si nosotros no hacemos o no hay una intervención fuerte de lo que dice Andrea, pero fuerte, que la población chilena tome un protagonismo de afuera, pero que venga desde Chile, creo que eso nos va a ayudar mucho a nosotros para romper ciertas cosas con la diplomacia. Acá yo le he pedido reuniones al cónsul. No, vos podés hablar cualquier cosa con el cónsul, pero no podés hablar de elecciones, digamos, no hay, la diplomacia no está para eso. Yo le he planteado muchas veces que es más fácil que consiga una urna para que voten los bolivianos que consiga una urna para que voten los chilenos. De eso hablamos, digamos. Es muy difícil que si no hay un gesto político del otro lado, que la población pueda votar masivamente, y también cuando uno está en política, estamos hablando casi de una ciudad, 2.000 votos, 3.000 votos para los que están en la región de al frente de Temuco. Con esa cantidad vos podés ganar una alcaldía. Así que no hay que se estar discutiendo cosas chicas en esta región. No se discuten, es mucho el potencial de voto, pero eso tiene que tener una mesa de trabajo, una mesa de convencer al compatriota, una mesa en su vejez, ¿qué se va a dar en esto? Yo te lo puedo decir, que he visto a compatriotas míos que mueren sin nada, o mueren militantes entregando todo. Mueren, a veces querer escuchar una cueca, digamos, ni hablar de pensiones. Esa cosa nosotros no la discutimos acá. Pero sí creo que en esto los gestos tienen que ser como fuerzas políticas. Hay mucha voluntad, como te digo, la última votación, para que se den una idea, en la región de Temuco, al frente de nosotros, entre Concepción y Temuco, cruzaron la frontera en el día de las elecciones casi 10.000 chilenos. Aparte de los que votan acá. Y esas personas van a votar. Y cuando le preguntas, ¿por qué no votás acá? No, porque eligen ir a votar a Chile. Eligen estar con sus vecinos. Eligen estar en el lugar. Entonces, eso también es un trabajo que el aporte que hace la colectividad chilena, la militancia, y no solamente la militancia chilena. Acá, yo lo decía cuando empecé la charla, la población argentina, los sindicatos, las orgas, todo lo que creamos en nuestra patria grande, son los que más aportan, porque es una construcción política que tenemos que la derecha se tiene que ir de nuestra región, derrotarla en todos los lados, pero para eso hay que ser solidario. Con respecto a la actividad de la población inmigrante en Chile, yo hablo continuamente con mis compañeros que están, ellos aún sin tener documento, se atreven a militar y a expresarse que necesitan un cambio de constitución, porque también está la vida del inmigrante en esto. Cómo Chile se va a empezar a comportar de aquí a más allá con un país, cuando un país no es receptor. Chile nunca fue un país receptor de inmigrantes. Siempre se fueron. Entonces, eso hizo que la pirámide hoy en día esté invertida. Vamos a tener más población inmigrante, y la vamos a tener en la región. Eso va a ser inevitable. Pero también capaz que vamos a tener que llegar a discutir una nueva ley para Chile de inmigrantes, así como la tiene Argentina. Que lo fundamental sean los derechos humanos. Y eso también va a entrar en la discusión de una constituyente, porque los compañeros también militan eso.
Entonces se van a juntar un montón de cosas en esta región. Se va a juntar unas elecciones con Bolivia para ganar, se va a juntar un nuevo, Chile va a pelear una nueva constitución, a aprobar, vamos a soñar con otra constitución, pero como decía Andrea, lo inédito en esto es que primero lograron que las compañeras sean 50 y 50. Es verdad, es lo que vivimos en Chile, sabemos que eso es dificilísimo, y más en el sur, una zona muy arraigada, el tema del machismo, muy arraigada todavía. Eso es un logro, pero también hay muchos logros que creo que si queremos tener un país con más inclusión, no importando de qué número es tu documento de identidad, que Chile se pueda hablar de ese Chile que quiso una vez ser y que nos terminaron derrocando y todavía pagamos las consecuencias. Así que para mí sería eso, y no también de dejar pasar esta charla. Se cumplió creo que 2 años, de la muerte de una compañera haitiana, Joana, que murió en una comisaría. Por el solo hecho de no saber hablar castellano, no poder explicar. Terminó detenida, su hijo, digamos, la acusaron que ella abandonó su hijo, ella nunca abandonó su hijo, y después, 24 horas después, muere. Todavía estamos pidiendo que nos expliquen cómo murió esa compañera. Gracias, compañero. Gracias, Luis. Bueno, una realidad muy dolorosa. Marcelo Gualiardo, bueno, estaba acá, y bueno, les manda saludos a Andrea, a Luis. No sé si querés decir algo, Marce, porque ya vamos cerrando. Básicamente, sí, Marcelo. Hola, Emi, ¿cómo Hola, están? ¿qué tal? Bienvenido. Un saludo a todas y a todos. Mil disculpas, hemos estado con algunas cuestiones propias de la tarea, así que estaba conectado escuchando, pero no podía estar con la atención que merecía y que merecen estas actividades. Pero solo decir esto, que a nosotros nos parece central poder tener estas instancias donde compartimos las experiencias de lucha de los compañeros de América Latina. Todo lo que ha contado Andrea, lo que ha contado Luis, del proceso de lucha de Chile, cómo juegan ahí los intereses de la derecha también para de alguna manera intentar desactivar todos esos procesos que van en cambios, o que apuntan a cambios profundos, ¿no? Y los avances importantes a pesar de los obstáculos, como por ejemplo esto de la paridad en la constituyente, ¿no? Que es un factor que bien destacaba Andrea, y ya de por sí solo creo que tiene una relevancia en términos de igualdad, ¿no? Así que digo, estos espacios nos hacen muy bien, porque nos abren también la cabeza para sentirnos parte de un proceso de lucha que claramente nos excede a nosotros como sindicato, pero que queremos hacer un aporte por lo menos participando de estos debates y generando estas discusiones, ¿no? Así que bueno, gracias a Emilce por organizar estas cosas y a los compañeros por participar. Y a las compañeras. Muchas gracias, nuestro secretario general del sindicato. Vamos a ir cerrando, te damos unos últimos segundos si querés, Andrea, pero la verdad que un desafío enorme esto de renovar la política, ¿no? Que la política tome las decisiones, y también que lo público vuelva a ser la escena donde cada ciudadano y ciudadana de Chile tome esas decisiones, que cobren relevancia los derechos, ¿no? que cada uno merece, ¿no? Esto me parece que es fundamental para este proceso de cambio, ¿no? Buscamos más democracia ampliada, más democracia participativa, tenemos muchos desafíos. Bolivia está en su proceso de volver a la democracia. Ustedes están en un proceso de palpar una nueva constitución, ¿no? Y que tanta resistencia tiene porque está tan ajustada a esa dictadura pinochetista que cuesta tanto desarmarla, ¿no? Así que te dejo estos minutos para que cierres este conversatorio.
Primero, agradecer enormemente la disposición yo feliz de estar cuantas veces quieran, y también cuenten con Marco Enrique Minami para un próximo conversatorio, que él se maneja mucho más en términos de política latinoamericana y se ha esforzado harto por el tema del Grupo Puebla. Así que puede ser súper interesante para ustedes también conocer desde esa perspectiva, porque estamos en una cruzada latinoamericana y por eso también es importante que nos escuchemos todos. Me voy de acá, ¿querés que me vaya? La Claudia. Cierren Claudita, Ay, perdón. Así que estamos todos en esa misma cruzada y esto del Zoom, yo de verdad lo encuentro maravilloso porque nos acerca en términos tremendos, porque es muy difícil que nos hubiéramos visto si no hubiera sido gracias, entre comillas, ver la oportunidad de la pandemia. El conocer estos sistemas que nos acercan enormemente y nos podemos mirar las caras, aunque nunca vamos a perder esa cosa del contacto físico, creo que es fundamental, pero tremendo agradecerles a todos y a todas y pedirles que logremos que vote la mayor cantidad de gente y en Neuquén, en Chile, transmitir que esto es lo más importante. Es un paso tremendo el que estamos dando, que nunca en la historia se dio, y hoy día se abrió esta oportunidad gracias a esta revuelta social, y que es un premio que debemos hacer además carne y debemos traducirlo en transformaciones reales, porque eso es lo que está pidiendo el pueblo. No está pidiendo más división de la centroizquierda, y que esa es nuestra pelea y nuestro camino fundamental, y en eso estamos, unidad, 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 porque es la única forma de efectivamente llevar las transformaciones que necesitamos. Cualquier partido político que se diga de izquierda y que no esté en el lado de la unidad, está regalándole a la derecha y al establishment o a los mismos empresarios que esto se mantenga igual. Por eso, nuestra obligación, nuestra mirada, nuestro fundamento, todo tiene que ir en la dirección de la unidad más amplia de toda la centroizquierda para dejar lo más acotado posible a la derecha, en lo que realmente es, porque no es más que eso, es un grupito de empresarios de 7 familias, o sea, no puede tener el 50%, no puede tener el 40%, tiene que tener, con suerte, el 10, el 15%, para que las transformaciones realmente ocurran en este país. Eso. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Compañeros, fuerza para Chile y esa consigna que surgió en ese 18 de octubre, que la dignidad se haga costumbre, ¿no? Esa es de Miguel Enríquez, el padre de Marco Enrique Minami, de ahí viene del MIR, de Bautista Banchou, todos los que crearon ahí el movimiento de izquierda revolucionaria, de ahí viene esa frase, la de que la dignidad se haga costumbre, y la volvimos a levantar ese 18 de octubre. Muchas gracias. Gracias, Luis, también. Gracias, Andrea. Gracias a ti. A todos los que estuvieron presentes. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos en contacto.